El hospital privado San Rafael olía a desinfectante y a miedo. Yo estaba sentada en la sala de preoperatorio, vestida con esa horrible bata azul que te hace sentir vulnerable, cuando una enfermera joven se acercó con el formulario de consentimiento. Sus manos temblaban ligeramente mientras me lo entregaba, y nuestras miradas se cruzaron por un segundo. Había algo en sus ojos, algo que me hizo sentir un escalofrío recorriendo mi espalda. «Señora Mendoza, necesito que firme aquí», dijo con voz profesional, pero noté cómo sus dedos apretaban el bolígrafo con demasiada fuerza. Cuando tomé el formulario, sentí algo extraño. Había un pequeño papel doblado escondido entre las hojas. Lo miré confundida, y ella negó casi imperceptiblemente con la cabeza, como rogándome que no dijera nada. «Gracias», murmuré, tratando de mantener la calma mientras escondía el papel en mi puño cerrado. La enfermera se alejó rápidamente, pero antes de salir de la habitación, se volteó y me miró una vez más. En ese instante, vi en su rostro el mismo terror que yo había sentido esa mañana cuando el doctor me había dicho que necesitaba operarme urgentemente. Esperé a estar sola para desdoblar el papel. Las letras estaban escritas con prisa, con una caligrafía nerviosa que apenas se podía leer. «No firme ese papel. Su vida corre peligro. El doctor no está haciendo esto para salvarla. Por favor, confíe en mí. Sala de espera del 3er piso. En 20 minutos. Venga sola. Enfermera Lucía Herrera». Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que me iba a estallar el pecho. ¿Qué significaba esto? ¿Era una broma cruel? ¿O acaso una enfermera desconocida estaba arriesgando su trabajo para advertirme sobre algo terrible? Miré el formulario de consentimiento que tenía en las manos. Era para una cirugía de páncreas que, según el doctor Esteban Villarreal, era absolutamente necesaria para salvar mi vida. Pero ahora, con ese papel temblando en mis manos, todas las dudas que había intentado ignorar durante las últimas semanas regresaron como un torrente. ¿Por qué tanta urgencia? ¿Por qué el doctor insistía en operarme mañana mismo cuando otros especialistas me habían dicho que mi condición era manejable con medicamentos? ¿Y por qué sentía esa extraña incomodidad cada vez que hablaba con él? Doblé cuidadosamente el papel y lo escondí en el bolsillo de mi bata. Tenía 20 minutos para decidir si confiaba en una completa desconocida o si seguía adelante con la cirugía programada para mañana a primera hora. Pero en el fondo de mi corazón, en ese lugar donde la intuición de una mujer de 64 años nunca se equivoca, ya sabía la respuesta. Me levanté de la cama con las piernas temblorosas y me puse la bata de hospital sobre los hombros. El pasillo estaba sorprendentemente vacío para ser las 3 de la tarde. Mis sandalias de plástico hacían ese ruido chirriante contra el piso mientras caminaba hacia el elevador, tratando de parecer tranquila, como si solo fuera a dar un paseo. Cuando llegué al 3er piso, la sala de espera estaba casi desierta. Solo había un anciano dormitando en una silla y una mujer joven hojeando una revista. Me senté en el rincón más alejado, con las manos sudorosas apretando el papel en mi bolsillo. Los minutos pasaban con una lentitud dolorosa. Cada vez que alguien pasaba por el pasillo, mi cuerpo se tensaba, esperando ver el rostro de aquella enfermera. Finalmente, la vi. Lucía Herrera entró a la sala con paso rápido, pero discreto. Se había quitado el uniforme y llevaba ropa de calle, unos jeans y una sudadera con capucha. Se sentó a mi lado sin mirarme directamente, fingiendo revisar su teléfono. «Gracias por venir», susurró sin levantar la vista. «Sé que esto debe parecerle una locura, pero necesito que me escuche. Su vida depende de ello». «¿Quién es usted?», pregunté con voz temblorosa. «¿Por qué está haciendo esto?». «Mi hermana menor, Andrea, murió hace 2 años en este mismo hospital», comenzó a decir, y su voz se quebró ligeramente. Tenía solo 28 años. Vino por un dolor abdominal que los doctores dijeron que requería cirugía inmediata. El doctor Villarreal la operó. Dijo que hubo complicaciones durante el procedimiento, que su corazón simplemente dejó de funcionar. Nos dijeron que fue una tragedia inevitable. Se limpió discretamente una lágrima que rodaba por su mejilla. Pero yo sabía que algo no estaba bien. Andrea era completamente sana. Había pasado todos los exámenes preoperatorios sin problemas. Así que empecé a investigar. Me hice enfermera y conseguí trabajo aquí específicamente para descubrir la verdad.
¿Y qué descubrió?, pregunté, aunque parte de mí ya no quería saber la respuesta. Descubrí que mi hermana no fue la única, dijo Lucía, finalmente volteando a mirarme. Sus ojos oscuros estaban llenos de dolor y determinación. En los últimos 3 años, ha habido 5 casos similares, todos pacientes relativamente jóvenes y sanos, todos operados de urgencia por el doctor Villarreal, todos muertos por supuestas complicaciones. Y todos, señora Mendoza, donantes de órganos. Sentí que la sala comenzaba a dar vueltas. ¿Está diciendo que el doctor está involucrado en tráfico de órganos?, dijo Lucía en voz apenas audible. Tiene deudas enormes con personas muy peligrosas. Encontré documentos, transferencias bancarias, comunicaciones encriptadas. Él identifica a pacientes que encajan en ciertos perfiles, inventa urgencias médicas, y luego, durante la cirugía, no pudo terminar la frase, pero no hacía falta. El horror de lo que estaba diciendo me golpeó con toda su fuerza. ¿Pero cómo? ¿Cómo es que nadie se ha dado cuenta? ¿La administración del hospital? ¿Las autoridades? El doctor Villarreal es muy cuidadoso, explicó Lucía. Siempre hay una explicación médica razonable. Complicaciones inesperadas, reacciones adversas a la anestesia, fallos cardíacos súbitos, y él tiene conexiones poderosas. El subdirector del hospital es su cuñado. El detective de la policía local que investigó la muerte de mi hermana recibe pagos mensuales de una cuenta offshore. ¿Y yo? ¿Por qué yo?, pregunté, sintiendo náuseas. Usted es la paciente perfecta para sus planes, dijo Lucía con tristeza. Viuda, sin hijos, en buen estado de salud general a pesar de su edad. Y lo más importante, está a punto de heredar una fortuna considerable de su padre. Leí su expediente, señora Mendoza. Vi las notas del doctor. Su páncreas está perfectamente funcional. No necesita ninguna cirugía. Pero mi padre aún está vivo, dije confundida. ¿Cómo sabe él sobre la herencia? Su padre está en cuidados paliativos en el Hospital Español, dijo Lucía suavemente. Los doctores le dan menos de un mes. Y el doctor Villarreal se detuvo, como si le costara continuar. El doctor Villarreal es su exesposo, ¿verdad? El mundo se detuvo. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. ¿Qué? Revisé todos los registros. Esteban Villarreal se cambió el apellido hace 4 años. Antes era Esteban Maldonado. Ustedes estuvieron casados durante 15 años. Se divorciaron hace 20. Él estaba estudiando medicina cuando se casaron, pero ustedes se separaron después de que él tuviera una aventura con una estudiante. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Esteban, mi Esteban, el hombre al que había amado con todo mi corazón, el hombre que me había destrozado cuando me dejó por una mujer 20 años menor, pero eso había sido hace tanto tiempo. Él se había ido de mi vida completamente, o eso pensaba. Se sometió a cirugía plástica hace 3 años, continuó Lucía. Cambió su apariencia completamente. Se dejó crecer la barba, cambió su peinado, hasta usa lentes de contacto de diferente color. Por eso usted no lo reconoció cuando lo conoció como su nuevo médico hace 2 meses. Mi mente viajó de regreso a ese día en el consultorio. Me habían referido al doctor Villarreal porque mi médico de cabecera había detectado algo irregular en mis análisis. Recordé haber pensado que había algo vagamente familiar en él, en su manera de inclinar la cabeza cuando escuchaba, en cómo tamborileaba los dedos sobre el escritorio, pero jamás, ni por un segundo, había imaginado que era Esteban. Dios mío, susurré. Todo este tiempo. Él sabía exactamente quién era yo, y sabía que pronto usted heredaría la hacienda de su padre en Oaxaca, la colección de arte, las inversiones, dijo Lucía. Todo eso que él perdió cuando se divorciaron. Investigué su situación financiera, señora Mendoza. Él tiene deudas de casi 5 millones de pesos con un cartel de la droga. Les debe ese dinero porque apostaba compulsivamente y perdió. Le dieron un ultimátum. Paga o muere. Y no solo él, amenazaron a su hija también. ¿Tiene una hija?, pregunté, sintiendo otra punzada de dolor. La vida que él había construido sin mí, la familia que había formado mientras yo envejecía sola. Tiene una hija de 18 años con su segunda esposa,
quien lo dejó hace 3 años cuando descubrió las deudas. La chica está estudiando medicina en Guadalajara. Él la ama profundamente y está desesperado por protegerla. Por un momento, solo un momento, sentí una chispa de compasión por el hombre que una vez había sido mi esposo. Pero luego recordé lo que Lucía me había dicho. Él planeaba matarme, asesinarme en una mesa de operaciones para vender mis órganos y saldar sus deudas. ¿Qué puedo hacer?, pregunté, sintiendo que las lágrimas caían libremente por mi rostro. Si lo que dice es verdad, y yo simplemente no me opero, él encontrará otra manera, ¿no es así? Por eso vine a usted, dijo Lucía, sacando un pequeño dispositivo de su bolso. Tengo un plan, pero necesito su ayuda. Necesito que usted sea más valiente de lo que jamás ha sido en su vida. Durante la siguiente hora, Lucía me explicó su plan en susurros urgentes. Era arriesgado, terriblemente peligroso, pero era la única manera de exponer a Esteban y detenerlo antes de que matara a otra persona inocente. Esa noche, volví a mi habitación del hospital e hice exactamente lo que Lucía me había indicado. Llamé a mi mejor amiga, Patricia Torres, una abogada corporativa brillante que había sido mi roca durante el divorcio con Esteban hace 20 años. «Patty», dije cuando contestó, «necesito tu ayuda con algo. Y vas a pensar que me he vuelto loca, pero necesito que confíes en mí». Le conté todo, cada detalle horrible. Al principio hubo silencio al otro lado de la línea, y luego escuché su respiración agitada. «Ese desgraciado», siseó. «Ese maldito desgraciado. Carmen, no puedes operarte mañana. Tienes que salir de ahí ahora mismo». «No», dije con firmeza. «Si huyo, él encontrará otra manera. Y seguirá matando gente. Necesito que me ayudes a detenerlo, pero tiene que ser de la manera correcta. ¿Recuerdas cuando manejaste ese caso de corrupción en la Secretaría de Salud hace 2 años? ¿Conoces a alguien en la Procuraduría que podamos confiar?» Hubo una pausa. «Conozco a la fiscal especial, Mónica Gutiérrez. Es implacable y totalmente incorruptible. Pero necesitará pruebas sólidas, Carmen. Evidencia que pueda usar en una corte. Las tendremos», prometí. «Pero necesito que vengas mañana temprano. Y necesito que traigas a la fiscal Gutiérrez contigo. Voy a darte un número de teléfono. Es de la enfermera que me contó todo. Ella tiene documentos, evidencias. Coordínate con ella». Esa noche casi no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Esteban. O mejor dicho, el rostro del doctor Villarreal, sonriéndome con esa sonrisa tranquilizadora mientras planeaba mi muerte. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo el hombre que una vez me había jurado amor eterno ahora quería matarme por dinero? A las 6 de la mañana siguiente, una enfermera diferente entró a mi habitación con un sedante preoperatorio. «Señora Mendoza, esto la ayudará a relajarse antes de la cirugía». «Gracias», dije, tomando el pequeño vaso de plástico. Pero cuando ella salió, lo derramé discretamente en una maceta que había junto a la ventana. Lucía me había advertido que no tomara ningún medicamento que no viniera directamente de ella. 30 minutos después, me llevaron en una camilla hacia el quirófano. El pasillo parecía interminable. Las luces fluorescentes parpadeaban sobre mi cabeza como ojos vigilantes. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. Cuando entramos a la sala de preoperatorio, vi a Esteban, o el doctor Villarreal, preparándose para la cirugía. Llevaba su bata verde, la mascarilla colgando alrededor de su cuello, y cuando me miró, sus ojos reflejaban una calma profesional que me hizo sentir escalofríos. «Buenos días, señora Mendoza», dijo con esa voz que una vez había amado. «¿Cómo se siente?» «Nerviosa», admití. Y no era mentira. «Doctor, ¿está seguro de que esta cirugía es absolutamente necesaria?» «He estado pensando y...» «Carmen», dijo suavemente, usando mi nombre de pila por primera vez, y en ese momento supe con certeza que Lucía tenía razón. Él sabía exactamente quién era yo. «Sé que es aterrador, pero confíe en mí. Voy a cuidarla. Todo va a salir bien». «Mentiroso». La palabra resonaba en mi mente una y otra vez. «Mentiroso, mentiroso, mentiroso». «Está bien», susurré. «Confío en usted». Vi algo cruzar por su rostro, algo que podría haber sido remordimiento,
pero desapareció tan rápido que pude haberlo imaginado. El anestesiólogo se acercó con la mascarilla. Señora Mendoza, voy a pedirle que respire profundamente. Cuente hacia atrás desde 10. Cerré los ojos y comencé a contar. Pero el sedante que Lucía me había dado secretamente 30 minutos antes ya estaba haciendo efecto. No era un sedante real, sino algo que me haría parecer dormida mientras permanecía semiconsciente, capaz de escuchar todo. 10, 9, 8, murmuré, dejando que mi cuerpo se relajara, dejando que mis ojos se cerraran. Escuché el sonido de los monitores, el murmullo de voces a mi alrededor. Y entonces, la voz de Esteban, ahora sin la calidez profesional, fría y calculadora. ¿Todos listos? Bien. Enfermera Sánchez, asegúrese de que las soluciones estén preparadas. Necesitamos trabajar rápido. El receptor está esperando en el Hospital Ángeles. Tenemos una ventana de 4 horas. Mi corazón se aceleró, pero mantuve mi respiración constante. El micrófono que Lucía había escondido en mi bata estaba grabando cada palabra. Doctor, dijo una voz masculina que no reconocí. ¿Está seguro de esto? Esta paciente es mayor, los órganos tal vez no sean. Sus órganos están en perfecto estado, interrumpió Esteban bruscamente. Lo verifiqué personalmente. Hígado, riñones, córneas, todo funcional. Y nuestro cliente está pagando 3 millones por el paquete completo. Suficiente para pagar mi deuda y tener algo extra. ¿Y el certificado de defunción? Preguntó otra voz. Paro cardíaco durante la cirugía. Complicación inesperada. Tengo al patólogo y al subdirector cubiertos. Nadie va a hacer preguntas. Hubo un momento de silencio, y luego Esteban habló de nuevo, esta vez con un tono diferente, casi nostálgico. ¿Saben? Esta mujer fue mi esposa hace mucho tiempo. La amé, o pensé que la amaba, pero ella nunca entendió mis ambiciones. Siempre tan conformista, tan satisfecha con su vida simple y aburrida. Entonces, ¿esto es personal?, preguntó alguien. No, dijo Esteban. Y escuché el sonido de instrumentos metálicos. Es simplemente conveniente. Ella va a morir de todos modos eventualmente. Al menos así su muerte servirá para algo. Salvará la vida de mi hija. En ese momento, las puertas del quirófano se abrieron de golpe. Escuché gritos, pasos corriendo, y la voz autoritaria de una mujer. Policía Federal. Nadie se mueva. Doctor Esteban Villarreal, también conocido como Esteban Maldonado, está bajo arresto por conspiración para cometer homicidio y tráfico de órganos. Abrí los ojos lentamente. La sala estaba llena de agentes con chalecos antibalas. Esteban estaba de pie junto a la mesa de operaciones, con el bisturí aún en la mano, su rostro una máscara de shock absoluto. ¿Qué? ¿Cómo?, tartamudeó. La fiscal Mónica Gutiérrez se acercó a él con una grabadora en la mano. Tenemos todo, doctor. Cada palabra que dijo. Y tenemos a la enfermera Lucía Herrera, quien ha estado recopilando evidencia contra usted durante 2 años. Documentos financieros, comunicaciones, historiales médicos de sus víctimas. Y ahora tenemos esto, su confesión completa, grabada hace apenas 3 minutos. Vi cómo el rostro de Esteban se descomponía. Miró hacia mí, y nuestros ojos se encontraron. En ese momento, él supo que yo estaba consciente, que había escuchado todo, que había sido parte de la trampa. Carmen, susurró, y en su voz había algo que podría haber sido arrepentimiento. Yo, mi hija, ellos iban a matarla, y por eso ibas a matarme a mí, dije, incorporándome lentamente en la camilla. Mi voz era más fuerte de lo que esperaba. Me ibas a asesinar para salvar a tu hija. ¿Crees que eso hace que sea menos monstruoso? Tiene razón de mantener el silencio, dijo la fiscal Gutiérrez, mientras 2 agentes esposaban a Esteban. Todo lo que diga será usado en su contra. Mientras se llevaban a Esteban, él se volteó una última vez para mirarme. Lo siento, dijo simplemente. Lo siento mucho, Carmen. No respondí. No había nada que decir. El hombre que había conocido, el hombre que había amado, había muerto hace mucho tiempo. El monstruo que se lo llevaban esposado era un extraño. Lucía apareció a mi lado, ahora vestida con su uniforme de enfermera, con lágrimas rodando por sus mejillas. Lo logramos,
susurró. Finalmente lo detuvimos. ¿Cuántas?, pregunté. ¿Cuántas víctimas encontraron además de tu hermana? 7 en total, dijo Lucía con voz quebrada. 7 personas que confiaron en él. Pero ahora tenemos evidencia contra toda la red. El subdirector del hospital, el detective corrupto, 3 médicos más, 2 técnicos de laboratorio. Van a caer todos. Patricia apareció, corriendo hacia mí con los ojos rojos. Carmen, Dios mío, estaba tan asustada. ¿Estás bien? Estoy bien, dije, aunque mi cuerpo temblaba incontrolablemente. Gracias por creer en mí, Patty. Gracias por traer a la fiscal. Durante las siguientes semanas, el caso fue portada de todos los periódicos. Red de tráfico de órganos desmantelada en hospital privado, doctor respetado arrestado por múltiples homicidios, enfermera heroína expone conspiración mortal. Cada día traía nuevas revelaciones, nuevos detalles horribles sobre la magnitud de los crímenes de Esteban. Su hija, Isabela, vino a verme un día. Era una joven hermosa, con los mismos ojos oscuros de su padre, pero llenos de lágrimas y vergüenza. Señora Mendoza, dijo con voz temblorosa, no sé qué decir. Mi padre, él, yo no sabía nada. Tiene que creerme. Cuando supe lo que había hecho, lo que iba a hacerle a usted. Lo sé, dije suavemente. Tú no tienes la culpa de las acciones de tu padre, Isabela. Él decía que lo hacía por mí. Lloró. Que las personas que le prestaron dinero me iban a matar si no pagaba. Pero yo nunca le pedí que, nunca quise que nadie muriera por mí. La abracé mientras lloraba. Esta chica era otra víctima de Esteban, atrapada en las consecuencias de sus decisiones terribles. 3 meses después, estaba sentada en la sala de mi casa, tomando té con Lucía. Nos habíamos hecho amigas cercanas, unidas por el trauma compartido y la justicia que habíamos logrado juntas. ¿Cómo va el juicio?, preguntó Lucía. El fiscal dice que Esteban probablemente recibirá una sentencia de 60 años, respondí. 50 años por cada uno de los 7 homicidios, más cargos adicionales por tráfico de órganos, conspiración y corrupción. No saldrá nunca de la cárcel. Bien, dijo Lucía con firmeza, es lo que merece. ¿Y tú? ¿Cómo estás manejando todo esto? Algunos días son difíciles, admití. Sigo teniendo pesadillas. Me despierto en medio de la noche pensando en qué habría pasado si no hubieras tenido el valor de advertirme. Si no hubiera escuchado mi intuición, pero sí escuchaste, dijo Lucía, tomando mi mano. Y por eso ambas estamos vivas, y por eso otras mujeres, otros pacientes, están a salvo ahora. Miré por la ventana hacia el jardín donde mi padre había plantado rosas hace tantos años. Él había muerto 2 semanas después de la operación fallida, pacíficamente en su sueño, sin saber lo cerca que había estado de perder también a su hija. La herencia que Esteban había codiciado tanto ahora era mía, pero se sentía vacía sin mi padre para compartirla. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dije después de un momento. Parte de mí todavía recuerda al hombre que fue Esteban, el estudiante de medicina apasionado que soñaba con salvar vidas. ¿En qué momento cambió? ¿En qué momento decidió que estaba bien quitarle la vida a personas inocentes? No lo sé, dijo Lucía suavemente. Pero sé que ese hombre ya no existe. Tal vez nunca existió realmente. Tal vez siempre fue capaz de esto. Solo necesitaba la motivación correcta. Pasaron 6 meses. Recibí una carta en el correo. El remitente era la prisión federal. Era de Esteban. Durante mucho tiempo, la carta permaneció sin abrir sobre mi mesa. No estaba segura de querer leer lo que tenía que decir. Pero finalmente, una tarde lluviosa, la abrí con manos temblorosas. Querida Carmen, comenzaba, sé que no tengo derecho a escribirte. Sé que no merezco tu perdón, ni siquiera tu atención. Pero hay cosas que necesito decir antes de pasar el resto de mi vida en esta celda. Tienes razón. El hombre que eras tú conociste murió hace mucho tiempo. Murió ahogado en deudas, en adicciones, en desesperación. Me convertí en algo que no reconozco cuando me miro en el espejo. Iba a matarte. Esa es la verdad horrible. Iba a tomar tu vida para salvarla de mi hija. Me había convencido a mí mismo de que era una necesidad, un sacrificio que tenía que hacer. Pero en realidad, era solo el acto final de un hombre que había perdido toda su humanidad.
No te pido que me perdones. No merezco tu perdón. Solo quiero que sepas que lamento cada segundo de dolor que te causé, tanto ahora como hace 20 años cuando destruí nuestro matrimonio. Fuiste la mejor parte de mi vida, y la descarté como si no valieras nada. Espero que encuentres paz, Carmen. Espero que vivas una vida larga y feliz, rodeada de personas que te amen como mereces ser amada. Y espero que algún día puedas pensar en mí sin sentir odio. Con profundo arrepentimiento, Esteban. Doblé la carta y la guardé en un cajón. No iba a contestarla. No había nada más que decir, pero tampoco la destruí. Era un recordatorio de cómo el amor puede convertirse en cenizas, de cómo las personas que creemos conocer pueden convertirse en extraños, de cómo la desesperación puede transformar a un ser humano en un monstruo. Un año después del incidente, Lucía y yo abrimos una fundación. Se llamaba La Voz de Andrea, en honor a su hermana. Nuestro objetivo era ayudar a exponer la corrupción médica, apoyar a las familias de las víctimas de mala praxis y educar al público sobre los peligros del tráfico de órganos. El día de la inauguración, mientras cortábamos el listón simbólico frente a una multitud de reporteros y partidarios, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. Tu hermana estaría orgullosa, le susurré a Lucía. Ambas lo estarían, respondió, apretando mi mano. Todas las mujeres que ya no están aquí para contar sus historias. Ahora nosotras somos sus voces. Isabella también vino a la inauguración. Había cambiado su apellido legalmente y estaba estudiando Derecho ahora, no medicina. Quería convertirse en fiscal especializada en crímenes médicos. Voy a dedicar mi vida a asegurarme de que lo que hizo mi padre nunca le pase a nadie más, me dijo con determinación en sus ojos jóvenes. Es lo menos que puedo hacer. No tienes que cargar con el peso de sus crímenes, le dije, pero me alegra que estés usando tu dolor para crear algo positivo. Esa noche, mientras conducía a casa bajo un cielo estrellado, pensé en todo lo que había pasado. La traición, el terror, la justicia. Pensé en la enfermera valiente que arriesgó todo para salvarme. Pensé en mi amiga Patricia, que no dudó en ayudarme. Pensé en todas las mujeres que se habían apoyado mutuamente para exponer la verdad. Y pensé en ese momento en el hospital, cuando sostuve ese pequeño papel en mis manos temblorosas y tuve que decidir si confiaba en mi intuición o la ignoraba. A veces, la voz más pequeña es la que nos salva. A veces, una desconocida se convierte en tu ángel guardián. Y a veces, la fuerza que necesitas para sobrevivir viene de lugares que nunca imaginaste. Estoy sentada aquí ahora, en mi sala, con una taza de té en mis manos, y siento gratitud. Gratitud por estar viva. Gratitud por la justicia que se hizo. Gratitud por las mujeres valientes que se atrevieron a desafiar a los poderosos y exponer la verdad. Soy Carmen Mendoza. Tengo 65 años. Y sobreviví porque una enfermera me susurró una advertencia, y porque escuché la voz de mi propia intuición que me gritaba que algo estaba mal. Si esta historia te enseña algo, que sea esto: nunca ignores esa voz interior. Nunca descartes las advertencias que vienen de personas que no tienen nada que ganar al ayudarte. Y nunca, nunca subestimes el poder de las mujeres que se unen para protegerse mutuamente, porque al final del día somos más fuertes juntas que cualquier enemigo que enfrentemos. Y la justicia, aunque tarde en llegar, siempre encuentra su camino hacia la luz.